Don Salazar entró en la cocina de su restaurante como quien vuelve a su templo. Solo para descubrir que los dioses se han ido. El olor a pan horneado y salsa al vino tinto, que usualmente le traía orgullo, hoy olía a desorden. Todo estaba en su sitio, pero nada en su lugar. El nuevo cocinero, Julián, corría entre hornos y sartenes como si estuviera en una película de acción. Una bastante mala. El chico era flaco, con barba rala y una expresión de urgencia que nunca abandonaba sus ojos. Movía ollas, tropezaba con bandejas, y murmuraba cosas al aire como si negociara con los ingredientes. Salazar lo observó desde la puerta, apoyado en su bastón, sin decir nada. Solo lo miraba, como quien escucha música desafinada y aún así intenta reconocer la melodía. El chico era joven. Demasiado joven. No por edad, sino por presencia. Le faltaban kilómetros. Le faltaban errores. Le sobraba ansiedad. Cuando lo contrató, Salazar tenía sus dudas. Pero también tenía una extraña esperanza. Julián había salido con honores de la Escuela Superior de Gastronomía de Valparaíso, hablaba con entusiasmo de cocina molecular, fermentación lenta y reducción balsámica, pero sus manos parecían no haber tocado nunca un cuchillo real. Y aún así, algo en su voz lo había convencido. Ahora, viendo cómo se desmoronaba entre vapores y gritos, Salazar empezaba a arrepentirse. No porque fuera incompetente, eso aún estaba por verse, sino porque la cocina no era lugar para promesas frágiles. El chef principal, un hombre corpulento con acento sureño y voz de tenor, gritaba sin piedad. «Julián, esto no es una clase, es una guerra. ¡Muévete!». El muchacho asintió, tropezó con una caja de verdura y casi deja caer una bandeja de lomos en reducción de ciruela. Algunos cocineros lo miraban con pena, otros con burla. Salazar no dijo nada. Dio media vuelta y salió. En el comedor, la atmósfera no era mucho mejor. El murmullo de los comensales se había vuelto agudo, como cuchicheo de colegio. El gerente, Matías, joven, vestido como modelo de catálogo de banca de inversión, intentaba contener la situación con sonrisas forzadas y frases de manual. «Estamos ajustando el sistema. En minutos solucionamos el problema. Su paciencia será recompensada». Al ver a Salazar, Matías se acercó de inmediato con su mejor sonrisa y una cortesía que olía a miedo. «Don Salazar, ¿le reservo su mesa habitual?». «No, gracias. Esta noche no tengo hambre de excusas», respondió el viejo sin levantar la voz. Y se fue. El auto lo llevó al centro, donde estaba su restaurante favorito, Luz de Mar. No era el más rentable, ni el más moderno, pero sí el que había diseñado con más detalle. Allí no se servía solo comida. Se servía atmósfera. Al entrar, Alejandro, el gerente, lo reconoció al instante y le ofreció su mesa junto al ventanal. Un sitio desde donde se podía ver la calle empedrada, las luces cálidas de las farolas y la silueta del puerto a lo lejos. Una mesa para hombres que no necesitaban hablar para ser escuchados. Salazar se sentó sin prisa, se acomodó el pañuelo en el cuello y pidió lo de siempre, agua con gas, pan tibio, y tiempo. Comía despacio. No por el estómago, sino por la nostalgia. Masticaba como quien revive. No podía evitar comparar todo con su otro restaurante, la tensión, el caos, la torpeza del nuevo chico. Aquí, en cambio, los camareros eran sutiles, las copas estaban alineadas. Los cubiertos no hacían ruido al posarse. Este era su refugio. Un lugar donde se sentía poderoso. No por el lujo, que era moderado, sino por el respeto. Aquí todos sabían quién era. ¿El dueño? El fundador. El hombre que había levantado 5 restaurantes desde cero en una ciudad donde apenas confiaban en los que tenían uno. Miraba por la ventana y se sentía seguro. Era uno de los pocos que podía pagar la cuenta sin mirar la cifra. Uno de los pocos que no necesitaba mendigar aceptación. Y, sin embargo, en su casa era solo un anciano. Uno más. Uno que abría su refrigerador para encontrar medio queso viejo y 2 botellas de vino que ya no podía beber. Don Salazar había hecho su fortuna sin herederos, sin esposa, sin perro. Su única compañía eran los gerentes que lo saludaban con reverencia y olvidaban su existencia al cerrar caja.
En su juventud, buscó la mujer ideal con la misma obsesión con la que diseñaba menús, exigente, minucioso, terco. Y como ocurre con todos los perfeccionistas, encontró muchas buenas opciones, pero nunca suficientes. Ahora, ya no buscaba. Ya no creía. Claro que podía casarse con una actriz emergente y dejarle sus propiedades como dote posmoderna. Pero el amor fingido no le interesaba. Tampoco la compasión. Y mucho menos la soledad disfrazada de familia. Alejandro, su mano derecha, seguía moviéndose entre mesas como un capitán joven en un barco prestado. Era eficaz, cordial, pero leal. Salazar se preguntaba si, llegado el momento, Alejandro seguiría a su lado si la fortuna desapareciera. 15 años de trabajo conjunto, decenas de decisiones compartidas. ¿Eso valía algo? ¿O solo mientras los números estuvieran en verde? El ardor bajo la costilla volvió. Primero sutil. Luego insistente. Una presión aguda, como si alguien le apretara el costado con dos dedos fríos. No era la primera vez. Ni la segunda. Al principio pensó que era la comida. Redujo las grasas, eliminó el alcohol, se volvió casi ascético. Pero el dolor seguía. Aquella noche, a pesar del ambiente perfecto y el plato bien presentado, no tenía apetito. Dejó la mitad. Mañana, murmuró. Mañana voy al hospital. Una semana después, sentado frente a un médico con cara de pasante agotado, escuchó la frase que muchos temen y pocos entienden. Cáncer hepático. Etapa 4. El doctor no parpadeó. Fingía estudiar las placas mientras hablaba como si leyera el horóscopo. Hay tratamientos de apoyo, analgésicos, paliativos, ¿cuánto me queda? Interrumpió Salazar, seco. El médico lo miró por primera vez. Vio a un hombre erguido, bien vestido, pero con la mirada de quien ya firmó todos sus contratos. 3 meses. Tal vez 6, si responde bien. Gracias. No será necesario el tratamiento. Salazar dobló la receta, se levantó, estrechó la mano del médico y salió caminando como si acabara de cerrar una compraventa de inmuebles. Sin drama. Sin escena. Sin público. Caminó sin rumbo por el centro. La ciudad seguía igual. Colectivos llenos, adolescentes gritando, parejas discutiendo. Se sentó en una plaza, en una banca oxidada, y vio pasar la vida como un espectador anónimo. 70 años de logros. 3 meses de margen. Y nada que lo hiciera inolvidable. A su lado, un hombre discutía por teléfono. Una pareja se besaba como si el mundo fuera a acabarse. Un niño tiraba de su madre pidiéndole un helado. No hay plata, Vicente, dijo la mujer, encendiendo un cigarro sin mirar al niño. Y entonces, don Salazar se levantó. Y comenzó algo que cambiaría su historia, para siempre. El día siguiente amaneció frío, con esa bruma costera que le daba a Valparaíso un aire de ciudad detenida en el tiempo. Don Salazar se despertó antes del alba. No por costumbre, ni por necesidad. Era el cuerpo avisando, aún estamos aquí, pero no por mucho. Se vistió sin prisa, eligiendo ropas que solían estar relegadas al fondo del armario, pantalones de lana, una chaqueta desajustada, una gorra que había heredado de su padre, ese mismo padre que nunca creyó que él lograría nada en la vida. En vez de pasar por la tintorería o su sastre habitual, visitó una tienda de segunda mano en el barrio Bellavista. Entró, y la dependienta, una mujer joven con aros del tamaño de platos y expresión de desinterés profesional, lo recibió con una mirada escéptica. No tanto por su presencia, sino por su insistencia en revisar la ropa más gastada. ¿Busca algo en especial?, preguntó. Sí. Algo que parezca que ha vivido más que yo. La dependienta no entendió si era sarcasmo o poesía, así que prefirió no contestar. Compró un abrigo con olor a humedad, una bufanda con hilos sueltos y una camisa que parecía haber pertenecido a un profesor jubilado. Luego, pasó por una peluquería de barrio y pidió que le recortaran la barba como si estuviera huyendo de la vida. El barbero rió, pero obedeció. Un poco de maquillaje viejo, prestado por una amiga maquilladora de teatro, y listo. Al mirarse en el espejo, don Salazar ya no era don Salazar.
Era un anciano cualquiera. De esos que cruzan las plazas con un carrito oxidado y una historia que nadie quiere oír. Y así, comenzó su experimento. Primera parada, su restaurante más rentable, Alto Sabor, ubicado en el corazón empresarial de la ciudad. Allí se cerraban contratos millonarios entre copas de vino importado y filetes trufados. Salazar conocía ese lugar mejor que su casa. El guardia de seguridad lo detuvo antes de que pudiera poner un pie dentro. ¿Tiene reserva? No. Solo quiero comer algo. Lo siento, señor. Política del local. ¿Ni siquiera un plato del día? Aquí no hay platos del día. La conversación fue breve, pero reveladora. El guardia no era grosero, pero tampoco amable. Tenía esa actitud defensiva de quien ya ha visto demasiadas veces a personas como él, según su juicio, intentando colarse. Salazar pidió hablar con la gerente, una mujer llamada Camila. Camila apareció, con su moño impecable y blazer entallado. Miró al anciano de arriba abajo. Ni una chispa de reconocimiento. No podemos permitirle la entrada, señor. Los clientes se sentirían incómodos. ¿Y usted? ¿También? ¿Y si le dijera que soy el dueño? Y yo la reina de Dinamarca. El sarcasmo le dolió más que el rechazo. Pero no dijo nada. Se dio media vuelta y se marchó. Segunda parada, Brisa Marina, un restaurante con terraza al mar, frecuentado por turistas con cámara colgando y chilenos de clase media aspiracional. Salazar llegó a la hora del almuerzo, cuando las mesas solían estar llenas. Esta vez, estaban medio vacías. Todas reservadas, dijo el camarero, sin mirar siquiera su cuaderno. ¿Puedo esperar? No es posible. Tenemos un evento en breve. ¿Mintió? Con torpeza, además. Salazar lo notó en la forma en que evitaba el contacto visual. Lo habían entrenado para mentir con educación, pero aún le faltaba práctica. No insistió. Otra derrota, otra anotación mental. Tercera parada, Corteza, su local más reciente. Uno que se pretendía moderno, con luces bajas, paredes de ladrillo expuesto y platos servidos en piedras negras. Aquí tampoco lo dejaron entrar. ¿Qué quiere, abuelo? Dijo la voz por teléfono, tras pedir hablar con el gerente. ¿Comer gratis? Váyase a la estación de buses, ahí le dan sopa. Solo pedía una mesa. Y yo pido que no me molesten. Buen día. Clic, silencio. La noche caía cuando llegó a Puerto Abierto, su local menos glamuroso. Ubicado en las afueras, junto a una estación olvidada y un barrio donde las fachadas hablaban en grafitis. Aquí no esperaba mucho. Y, sin embargo, fue recibido por el guardia con una sonrisa. No fingida, no exagerada. Una sonrisa simple. ¿Limpie? Buenas noches, señor. ¿Busca cenar? Si me dejan. Claro que sí. Si espera un momento, llamo al gerente. Salazar se sentó en una banca junto a la entrada. Nadie lo miró mal. Nadie torció la boca. A los minutos apareció Sergio. Vestía camisa remangada, delantal manchado y un reloj barato. Caminaba como si el suelo fuera suyo, pero con respeto por cada baldosa. ¿Qué desea, caballero? Algo para comer. Pero tengo poco dinero. La plata se consigue. El hambre es más traicionera. Sergio se volvió a la cocina, habló con alguien, y luego regresó. Va por cuenta de la casa. Pero si quiere devolver el favor, hay una silla vacía junto a la entrada. Siempre hace falta alguien que mire con buenos ojos. ¿Me está ofreciendo trabajo? Le estoy ofreciendo respeto. El título lo elige usted. Salazar parpadeó. Había recibido cientos de propuestas en su vida. Pero nunca una así. Tengo pinta de espantar clientes, dijo, con sorna. Entonces le daremos uniforme. Con o sin pinta, todos merecen comer. La comida llegó en menos de 10 minutos. Un guiso de lentejas con crutones de ajo, pan casero y un trozo de pastel de choclo que aún humeaba. Era sencillo. Pero estaba hecho con intención.
Luego, se le acercó el cocinero. Era Julián. El mismo que había tropezado con bandejas y olvidado ingredientes días atrás. Pero ya no era el mismo. Su voz era firme. Su delantal, limpio. Su mirada, enfocada. Preparé esto con mis propias manos, dijo. Espero que le guste. Salazar probó. Masticó. Y sonrió. No por el sabor, aunque era bueno, sino por la transformación. Esa noche durmió en paz. No porque hubiera encontrado redención, sino porque había encontrado humanidad. Y al día siguiente, reunió a todos los gerentes en ese restaurante. Pero esa es otra historia. El sol caía sobre los tejados como una caricia tibia cuando don Salazar, aún disfrazado de vagabundo, regresó por última vez al restaurante de Puerto Abierto. No para cenar. No para observar. Esta vez, venía a cerrar el círculo. Antes de entrar, se detuvo frente al espejo retrovisor de un taxi estacionado. Miró su reflejo. No se reconocía del todo. No solo por la barba postiza ni el maquillaje grisáceo. Había algo más. Una calma, una claridad, que no se parecía en nada al empresario que fue. Cruzó la puerta principal justo antes de que llegaran los demás. Sergio estaba terminando de acomodar algunas sillas. Lucía, la cocinera, decoraba las vitrinas con ramitas de romero fresco. Tobías, el guardia, lustraba el suelo con una mopa vieja que usaba como si fuera un sable. Nadie esperaba lo que estaba por pasar. Minutos más tarde llegaron los gerentes. De distintos rincones de la ciudad, convocados por un mensaje escueto. Reunión extraordinaria. Restaurante Puerto Abierto. Asistencia obligatoria. Uno a uno fueron entrando. Matías llegó primero, mirando alrededor con desdén. Camila lo siguió, visiblemente incómoda con la decoración sencilla. Alejandro, último, revisaba su reloj como si tuviera asuntos más importantes. Al ver al anciano sentado en la esquina, el mismo que días antes habían despreciado, algunos hicieron gestos de impaciencia. Matías incluso murmuró. ¿Otra vez este viejo? ¿Por qué lo dejan entrar? Debe ser parte del personal, dijo Camila, sin ocultar la mueca. Espero que no venga a pedir sobras, añadió Alejandro, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sergio, parado en la barra, los observaba en silencio. No interrumpió. No explicó. Solo miró cómo se desenmascaraban solos. Cuando todos estuvieron sentados, el supuesto vagabundo se levantó. Nadie lo reconoció aún. Buenas tardes a todos, dijo, con voz grave y clara. Gracias por venir. Esta reunión será breve. Camila se cruzó de brazos. Matías se giró hacia Sergio, como pidiéndole una explicación. Alejandro soltó un suspiro. Entonces, el anciano se quitó la visera. Y luego la barba. Y luego, con una servilleta húmeda, comenzó a limpiar el maquillaje. Poco a poco, como una obra de teatro al revés, don Salazar reapareció ante sus ojos. El silencio fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Lucía dejó caer una cuchara en la cocina. Tobías se persignó sin saber por qué. Sergio no se movió. Solo sonrió, como quien ve confirmada una vieja sospecha. Siempre creí, comenzó Salazar, que dirigir una empresa era como dirigir una orquesta. Cada uno con su instrumento, cada uno con su rol. Pero si el director no escucha, todo se vuelve ruido. Camila intentó hablar. Señor Salazar, yo no. No diga nada, Camila, interrumpió él con calma. Yo lo escuché todo. En persona. Con sus propias palabras. Alejandro bajó la vista. Matías se aclaró la garganta. ¿Esto fue una prueba? Esto fue una lección. No para ustedes. Para mí. Para ver qué había construido en realidad. Sergio seguía inmóvil. Como si estuviera presenciando algo sagrado. A todos ustedes, continuó Salazar, dirigiéndose a los gerentes, les di confianza, recursos, prestigio.
Y cuando creyeron que ya no servía para nada, me echaron como si fuera un trapo sucio. Fue un error de percepción, señor, dijo Matías, sudando. Los errores de percepción arruinan vidas. Y empresas. Hubo una pausa larga. Luego, Salazar sacó una carpeta de su maletín y la dejó sobre la mesa. Estos son los papeles. Renuncias, traspasos, poderes. A partir de hoy, ustedes ya no son parte de esta empresa. Camila se puso de pie de golpe. No puede hacer esto. Claro que puedo. Es mía. Hasta el último plato. Alejandro no protestó. Solo bajó la mirada. Sergio, finalmente, habló. ¿Y qué pasará con los restaurantes? Serán dirigidos por quienes sí saben servir. Por quienes entienden que detrás de cada plato hay una persona. Abrió otra carpeta y la entregó a Sergio. A partir de hoy, tú y tu equipo son los nuevos administradores. No solo de este restaurante. De toda la cadena. Tobías soltó un qué, tan sincero que provocó una risa contenida en Lucía. ¿Nosotros? Preguntó Sergio, con voz baja. ¿Quién mejor? Aquel día marcó el comienzo de una nueva etapa. No solo para la empresa, sino para la vida misma de don Salazar. Ya no era el hombre que controlaba cada gasto, cada receta, cada empleado. Ahora era algo más extraño. Más puro. Era un hombre que observaba cómo su obra se alejaba y no sentía miedo. Esa noche, al cerrar la puerta trasera del restaurante, se detuvo un momento bajo la luz del farol. El aire olía a perejil, aceite caliente y esperanza. Sergio lo alcanzó. ¿Y usted, don Salazar? ¿Qué hará ahora? El viejo lo miró con una sonrisa difícil de traducir. Aprender a no tener el control. Y se fue caminando por la calle vacía, como si la ciudad entera lo despidiera en silencio. Después del gran anuncio y la redistribución de su imperio gastronómico, don Salazar desapareció por unos días. No contestaba llamadas. No respondía correos. No visitaba sus restaurantes. La mayoría pensó que había decidido retirarse discretamente, dejar el protagonismo a los nuevos. Pero no. Salazar no se estaba escondiendo. Se estaba despidiendo a su manera. Pasó los días caminando por barrios que no visitaba desde hacía más de 30 años. Zonas donde las veredas estaban rotas. Los niños jugaban con pelotas desinfladas y los perros sabían cruzar la calle mejor que los humanos. Allí estaba su infancia. O lo que recordaba de ella. En la calle Victoria había un edificio gris, abandonado. Era donde vivió con sus padres en un departamento de 2 piezas, sin baño propio. Aún recordaba el sonido de la lluvia cayendo en la cocina, donde la gotera tenía su propia rutina. Recordó a su madre, lavando la ropa con las manos hinchadas de frío. A su padre, que soñaba con ser panadero pero terminó repartiendo diarios. Y asimismo, sentado junto a la ventana, mirando las luces del puerto con hambre de algo que no sabía nombrar. Volver allí no lo hizo sentir melancólico. Lo hizo sentir testigo. Como si su vida fuera un puente entre 2 mundos. Uno de carencias, y otro de excesos. Y en medio, él. Un niño que creció demasiado rápido. El impulso de crear una fundación no nació en un despacho de abogados ni en una sala de juntas. Nació en esa calle, frente a ese edificio. Fue allí donde decidió que su última gran inversión no sería en acciones, ni en propiedades, ni en nuevos locales. Sería en personas. Pocas semanas después, la Fundación Horizonte abrió sus puertas en un antiguo galpón reacondicionado. Sergio se encargó del diseño operativo. Lucía supervisó la cocina-escuela. Tobías organizó la seguridad y logística. Don Salazar los dejó hacer. Pero observaba todo. Siempre. El edificio tenía 2 pisos, aulas modestas, un comedor comunitario, una pequeña biblioteca. Pero lo más importante era el letrero en la entrada. No se necesita experiencia. Solo voluntad. Los primeros en llegar fueron chicos que vivían en hogares temporales, jóvenes que habían abandonado la escuela, mujeres sin formación pero con una fuerza inquebrantable. También llegó Amanda, la joven madre a la que Salazar había ayudado en el hospital.
ahora con su hijo Benjamín caminando a su lado, con pasitos cortos y una risa que iluminaba los pasillos. Quiero enseñar, dijo Amanda. No sé cómo. Pero quiero ayudar a otras. Y así fue como comenzó el primer taller de habilidades básicas: gestión doméstica, finanzas personales, cocina saludable, comunicación asertiva. Lo que más sorprendía no era la velocidad con la que aprendían, sino la forma en que empezaban a recuperar algo perdido, la dignidad. Uno de los muchachos, Diego, de 16 años, decía poco pero dibujaba todo. Llenó las paredes de murales. Uno de ellos mostraba una figura solitaria de espalda, con una bandeja en la mano, mirando una puerta abierta al final de un pasillo largo. Arriba, escribió. Si no te abren la puerta, hazte el dueño del edificio. Salazar lo observó en silencio. Luego mandó enmarcarlo. Y aunque se había retirado de los negocios, su mente seguía despierta. Una tarde, mientras revisaba los informes del fondo de la fundación, algo llamó su atención. Sergio, le dijo, necesitamos más herramientas. Esto no puede quedarse en oficios básicos. Aquí hay mentes que piensan en código, en ciencia, en estrategia. Así nació el segundo nivel de formación: informática, marketing digital, comercio electrónico. Sergio contactó a universidades y consiguió voluntarios. En menos de 2 meses, el centro tenía más de 120 personas formándose en habilidades que podían cambiarles la vida. La fundación ya no era un refugio. Era un trampolín. Un día, después de supervisar una clase, Salazar sintió un mareo fuerte. Se apoyó contra una pared. Nadie lo notó. Se sentó, esperó unos minutos, y respiró. Sabía lo que significaba. El cuerpo empezaba a cobrar la deuda. Pero no le molestaba. Había algo en ese dolor que se sentía justo. Como si su cuerpo, por fin, hablara el mismo idioma que su alma. Esa noche, mientras cenaba con Sergio y Lucía en una pequeña mesa dentro del comedor de la fundación, surgió el recuerdo. ¿Alguna vez amó a alguien de verdad?, preguntó Lucía, sin aviso. Salazar masticó con lentitud. Luego dejó el tenedor. Sí. A una mujer que conocí cuando aún no era nadie. Se llamaba Elena. Tenía las manos más pequeñas y la paciencia más grande del mundo. Le prometí una vida estable. Le di trabajo, regalos, planes. Pero no le di tiempo. Estaba tan ocupado intentando ser alguien que no vi cuando se fue. ¿Y qué pasó con ella?, preguntó Sergio. Supongo que fue feliz. Tuvo hijos. Tal vez nietos. Tal vez olvidó mi nombre. Lucía no dijo nada. Solo le tocó la mano. No creo que lo haya olvidado, dijo. Algunos errores no se olvidan. Y algunos amores tampoco. Salazar sonrió. No con tristeza. Con aceptación. Al volver a casa, esa noche escribió una carta. No era un testamento. Era una reflexión. La dejó sobre su escritorio, abierta, sin firma. A veces no se trata de dejar una fortuna, sino de corregir una historia. No quiero que me recuerden por lo que construí, sino por lo que permití. Y si esta fundación logra cambiar una sola vida, entonces todo este viaje valió la pena. Incluso el dolor. Y por primera vez en años, durmió profundamente. A los 3 meses del nacimiento oficial de la Fundación Horizonte, algo comenzó a cambiar en el ambiente. No era un cambio espectacular. No había fuegos artificiales, ni titulares en los periódicos. Pero se sentía. Las risas eran distintas. Más firmes. Las conversaciones duraban más. Las miradas ya no bajaban al suelo. Los saludos incluían nombre propio. Lo que estaba ocurriendo no era caridad. Era una lenta reconstrucción de autoestima. Don Salazar solía llegar cada mañana temprano, antes que nadie. Se sentaba en un banco frente al patio y tomaba café de termo, servido por Lucía. Nadie lo molestaba. Algunos incluso pensaban que era un viejo colaborador o un abuelo de algún alumno. Y él no corregía esa suposición. Le gustaba el anonimato.
Desde allí veía llegar a los nuevos, mujeres con miedo en los ojos, adolescentes con desconfianza en los pasos, adultos con rostro de yo ya fracasé demasiadas veces. Pero lo que más lo conmovía era ver cómo, al cabo de unas semanas, todos cambiaban la forma de caminar. Como si, de repente, el suelo les perteneciera. Una de las historias que más lo tocó fue la de Emilia. Tenía 45 años, 3 hijos, un exmarido ausente y una historia de trabajos mal pagados y sueños postergados. Al principio, apenas hablaba. Se sentaba al fondo, tomaba notas con letra tímida y salía en cuanto podía. Pero un día, en el taller de cocina saludable, se ofreció para explicar una receta. La sala se quedó en silencio. No por miedo. Por respeto. Porque Emilia, de pronto, hablaba con autoridad. Tenía ideas, propuestas, consejos. Y todos la escuchaban. 2 meses después, dirigía el área de nutrición comunitaria. Organizaba charlas en centros de barrio y escuelas municipales. Y cuando Salazar la saludaba, ella le respondía con una sonrisa que no pedía permiso. Como si supiera, como si por fin supiera, que valía. Benjamín, el hijo de Amanda, se había vuelto la mascota del lugar. Corría entre aulas, jugaba con los alumnos, se dormía en la biblioteca abrazado a libros de dinosaurios. Todos lo conocían. Todos lo cuidaban. Un día, durante una feria de oficios organizada por la fundación, Benjamín se subió a un escenario improvisado, y sin que nadie se lo pidiera, dijo frente al micrófono: Mi mamá ya no llora por las noches. Ahora cocina rico y ayuda a otras mamás. Y yo quiero ser como ella. Hubo un silencio largo. Luego un aplauso espontáneo. Y algunas lágrimas, sí. Pero de las buenas. Salazar lo escuchó desde la sombra de un árbol. Y se tocó el pecho. No por emoción, sino por ese viejo ardor que ahora se le presentaba como un viejo enemigo que aprendió modales. Los resultados empezaban a llegar. 2 exalumnos montaron un emprendimiento de desayunos saludables. Una joven que había abandonado la escuela volvió a rendir exámenes libres y consiguió una beca. Un hombre que había estado preso 3 años por hurto menor ahora enseñaba carpintería básica. Sergio, mientras tanto, se había convertido en algo más que un gerente. Era un líder. Tenía la habilidad de escuchar sin interrumpir, de corregir sin humillar, de inspirar sin necesitar micrófono. Un día, mientras revisaban presupuestos en la pequeña oficina administrativa, le dijo a Salazar: Usted creó el cimiento. Nosotros solo estamos poniendo ladrillos. No. Yo solo moví la tierra. La siembra es de ustedes. ¿Y qué hay de la cosecha? Salazar sonrió. Eso, será herencia. Esa palabra, herencia, comenzó a resonar en su cabeza. No como testamento, sino como legado. Y así, una tarde de otoño, decidió invitar a todos los alumnos y trabajadores a una reunión especial. Alquiló un pequeño auditorio y pidió que nadie supiera quién hablaba hasta el final. El lugar se llenó. Estaban todos, los alumnos actuales, exalumnos, vecinos, voluntarios, incluso algunos gerentes que había despedido, ahora curiosos y discretamente arrepentidos. Subió al escenario con ropa sencilla. Ya sin disfraz. Pero tampoco con los trajes que solía llevar en su época de oro. Solo él. Buenas tardes, dijo. Quizás algunos no me conozcan. Me llamo Arturo Salazar. Y este lugar, esta idea, este esfuerzo fue mi último proyecto. No en lo profesional. En lo humano. Se hizo un silencio atento. Cuando supe que tenía poco tiempo, no pensé en que me faltaba. Pensé en que no dejé. Caminó un poco. Aún con paso lento, pero sin bastón. Muchos de ustedes creen que vinieron aquí a recibir. Pero si supieran cuánto me han dado ustedes, se sorprenderían. Miró al público como quien mira al mar: he cometido errores. He sido duro. Orgulloso. Impaciente. Pero si me recuerdan algún día, quiero que sea por haber creído en lo invisible. En eso que no se mide en títulos ni en cuentas bancarias. En eso que ustedes han demostrado cada día, la capacidad de reconstruirse. Y concluyó:
Gracias por dejarme ver que no fracasé como hombre. Hubo un aplauso. Largo. No eufórico, pero sí profundo. Como un sello invisible que cierra una carta escrita con la vida. Esa noche, Salazar volvió a su departamento. Abrió una botella de vino que había guardado por más de una década. Sirvió una copa. Luego otra. Una para él. Y una que dejó frente a la silla vacía. Encendió una vela. No por ritual. Por memoria. Y brindó. Por los que ya no estaban. Por los que aún vendrían. Por los que, como él, aprendieron a amar tarde, pero a amar bien. Pasaron algunas semanas. La ciudad seguía su ritmo, indiferente. Las noticias hablaban de elecciones, de inflación, de lluvias. Nadie sabía, salvo unos pocos, que un viejo estaba muriendo con una sonrisa. Don Salazar no volvió al hospital. No por terquedad, sino por convicción. No quería máquinas, ni tubos, ni visitas con batas. Quería quedarse en su mundo, ese que había construido con esmero y que ahora, finalmente, entendía. Los días se volvieron más lentos. Pero no tristes. Lucía pasaba por su casa una vez al día. Le dejaba pan casero, sopas de verduras, mermelada de damascos. Sergio venía los viernes a contarle lo nuevo, que un exalumno había sido contratado por una empresa de catering, que la fundación había sido invitada a una feria de empleo. Cosas pequeñas, pero grandes para quien sabe el valor de lo sencillo. Una mañana, Salazar pidió algo inusual, una cámara de fotos. No una digital. Una de esas antiguas, de rollo. Quiero que me tomen una foto con cada persona que me haya hecho cambiar de idea, le dijo a Sergio. El proyecto tardó una semana. El fondo fue siempre el mismo, una pared blanca. Nada de paisajes, nada de decorado. Solo rostros. Y él. Amanda, con Benjamín en brazos. Emilia, con sus utensilios de cocina. Diego, con una brocha de pintura en el bolsillo. Lucía, con el delantal lleno de harina. Tobías, con una libreta donde apuntaba ideas de seguridad para eventos. Y por supuesto, Sergio. Con su reloj barato y sus ojos de quien carga el futuro sin miedo. Luego escribió cartas. No testamentos. No instrucciones. Cartas. Una para cada uno de ellos. Palabras elegidas con más precisión que una receta. Gracias por enseñarme que no todo se mide en eficiencia. No dejes que la humildad te haga olvidar lo que vales. Cuando dudes, vuelve a cocinar. La comida sincera nunca miente. Las dejó en sobres cerrados, numerados. Y las entregó en una caja a Sergio. Dals esto cuando yo ya no esté. Y no digas nada más. ¿Y a usted, quién le escribió? Salazar lo miró, con una media sonrisa. Me la estoy escribiendo ahora mismo. La noche anterior a su partida fue serena. No hubo premoniciones, ni luces místicas, ni lágrimas. Solo una vela encendida, una libreta abierta y una línea escrita con caligrafía temblorosa. Mi vida no fue perfecta. Pero tampoco fue inútil. Se durmió así. Con una frazada tejida por Lucía. Con el aire lleno de aroma a pan. Lo encontraron a la mañana siguiente, como si estuviera meditando. Sentado en su sillón, con la cabeza inclinada hacia el pecho, los ojos cerrados y los dedos entrelazados como quien espera algo. O a alguien. No hubo velorio en iglesia. Él no lo quiso. La ceremonia fue en el patio de la fundación. Bajo un limonero. Todos con delantales blancos. Nada de luto. Solo música suave y palabras leídas desde las cartas que dejó. Sergio leyó una. Si el mundo es un restaurante, que la cuenta la pague la generosidad. Y que el postre siempre sea la dignidad. Arturo Salazar. Pasaron los años. La fundación creció. Se abrió una segunda sede en Santiago. Otra en Antofagasta. Luego en Perú. Luego en México. Pero nunca perdió su esencia: formar, no regalar. Activar, no reemplazar. Creer, no imponer.
Benjamín se convirtió en chef. A los 19, abrió un pequeño local llamado Mesa Abierta. En cada menú ponía una frase distinta de Don Salazar. En la entrada, un cartel decía: aquí cocinamos como si cada cliente fuera un viejo que ya lo ha perdido todo. Emilia escribió un libro de recetas. Diego expuso en una galería. Amanda fundó un centro de apoyo a madres solteras. ¿Y Sergio? Sergio dirigía todo. Con manos limpias y conciencia limpia. Nunca se llamó a sí mismo sucesor. Solo servidor. Cada año, en la fecha del aniversario del fallecimiento de Don Salazar, los miembros de la fundación se reúnen en el patio original. Llevan fotos, cartas, platos preparados por los nuevos alumnos. Y frente al limonero, colocan una vela. No lloran. Brindan. Y recuerdan a ese hombre que un día se disfrazó de nadie para ver quién era alguien de verdad. Un hombre que, al final, no dejó dinero a los suyos. Porque los suyos no eran herederos. Eran semillas. Y él, simplemente, había aprendido a sembrar.